nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios, como siempre decimos, el privilegio y la oportunidad que nos regala de venir y presentarlos en su casa en alabanza y en adoración a Él. Sabemos que cada vez que venimos a este lugar viene siendo como casi resucitar una vez más. Cada vez que nos presentamos en este lugar, Dios aviva nuestra alma, aviva nuestro espíritu, le da vida en este lugar. Cuesta en otros lugares adorarle. Dios está en todo lugar. Dios habita en todo lugar. Dios es un Dios omnisciente que habita cada centímetro del universo. Pero en este lugar, en la casa de Dios, como que todo se facilita para adorar a Dios. Los cánticos, todos reunidos acá, todos nos vemos bien, todo se prepara para eso. Así que es un honor y es un privilegio estar en la casa de Dios. Siempre que nos reunimos en este lugar, siempre que nos presentamos a la casa de Dios, sé que algo Dios tiene para nosotros. Y no regresamos así como entramos, sino que Dios nos habla. Sabemos perfectamente que nuestro pastor no está, pero no nos preocupemos, ya pronto va a regresar. Solo son unos días. Miren, valoremos el trabajo de nuestro pastor. Valoremos la labor de nuestro pastor. En estos tiempos usted puede encontrar un buen predicador, un buen exponente de la palabra de Dios, un hombre bien preparado, un hombre bien capacitado, pero buenos pastores que amen la obra cuesta encontrar en este tiempo. Usted y yo tenemos no solamente un buen expositor de la palabra, un buen predicador, tenemos un buen pastor. Valoremos su trabajo, valoremos su labor, honrémoslo a él. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Llevándolo en oración siempre, teniendo buenos gestos con él. No solamente cuando cumple año, no solamente cuando se celebra el Día del Pastor, siempre. Apoyando también la visión y siendo más ovejas, que es más importante. Así los invito a que se pongan sobre sus pies y vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta carta, juntamente con la carta de Romanos, se considera que una de las cartas más maravillosas. Es una de las cartas que más se eleva en cuestiones de teología, en cuestiones de profundidades con respecto a la doctrina de la iglesia. Por eso esta carta es conocida como la carta del cielo. Es una carta maravillosa que se considera como la corona de las cartas del apóstol Pablo. Es una carta hermosa que escribió el apóstol Pablo hacia los Efesios. Vamos a estar leyendo solamente un versículo. Capítulo 4, versículo 1. Se ponen sobre sus pies en reverencia a Dios y en reverencia a la palabra. Las amistades que ya se mencionaron sean bienvenidos a la casa de Dios. Es un honor, un privilegio tenerles juntamente con nosotros. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Leamos el 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Vengamos en palabras de oración. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, Dios mío. Me presento delante de ti esta mañana, Dios mío, y me humillo delante de ti. No te olvides en esta hora. No te olvides que no soy yo, sino tú en mí. No te olvides, Padre mío, que simplemente soy una vasija de barro, solamente un instrumento en tus manos en esta mañana. Dispongo mi mente, dispongo mi corazón, dispongo mi entendimiento, dispongo, Dios mío, mi intelecto, y que seas tú hablando a la vida de este pueblo, que seas tú dirigiéndote al corazón y afectando la conciencia de este pueblo, Padre amado. Líbrame de entorpecer tu palabra, líbrame, Dios mío, de hablar divarío, líbrame, Padre amado, de no hablar lo que está escrito en tu palabra. Dirígete según sea la necesidad y según sea tu propósito para con este pueblo. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito sea su nombre. Bien, amados hermanos, como ya hemos dicho en otras ocasiones,
La carta del apóstol Pablo hacia los Efesios está dividida en dos grandes mitades. Está dividida en dos grandes partes. Tiene más subdivisiones, pero tiene dos grandes mitades. La primera, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Esta carta habla de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Habla de la posición en la que Cristo nos ha puesto. Habla de la posición en la que estamos a través de Cristo Jesús. Habla de toda la obra que ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas. Habla de lo maravilloso que hizo Dios cuando estábamos allá, que no daba nada por nosotros. Habla de todo eso, de lo que Cristo hizo con nosotros, de la posición elevada en la que Cristo Jesús los ha puesto. La segunda mitad, del capítulo 4 al capítulo 6, habla de nuestra práctica, habla de nuestros deberes, habla de nuestras responsabilidades, habla de aquellas evidencias, habla de las evidencias que tenemos nosotros si formamos parte de ese grupo selecto. Habla de todo aquello que nosotros debemos hacer, que estamos obligados a hacer si formamos parte de aquel grupo selecto que Cristo Jesús ha puesto en posiciones elevadas. Hace unos días en una vigilia hablamos sobre la primera parte, tal vez algunos se acuerdan, pero hoy vamos a hablar de la segunda parte, de la segunda mitad, y por eso hemos tomado el capítulo 4. Ahí comienza, y vamos a estar hablando sobre el tema viviendo a la altura de la posición en la que Cristo nos puso. Y usted puede preguntar, hermano, ¿pero cuál es la posición en la que Cristo nos puso? ¿Dónde Cristo Jesús nos ha puesto? ¿Dónde estamos? Y mire, ¿cómo comienza? Para empezar, en el capítulo 2, dice así: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Cristo vino y nos dio vida espiritual. Ahora gozamos de vida espiritual. ¿Qué más? Efesios 1, 13 al 14. Miren lo que dice. Nos dio identidad. Puso algo que nos identifica. Puso en nosotros algo que nos define. Puso en nosotros algo que nos identifica a nosotros. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, oiga bien, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Nos dio vida espiritual y nos dio el Espíritu Santo, que es el sello, que es la garantía que formamos parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué más hizo en nosotros? Efesios 2, 12 al 13. Antes estábamos separados de Dios, alejados de Él, pero Él nos hizo amigos. En aquel tiempo, dice, cuando estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire cómo van las cosas. Los dio vida espiritual, los dio el sello del Espíritu Santo, estábamos separados y hoy a través de la sangre de Cristo estamos juntamente con Él. Mire cómo va progresando todo. Ahora también somos conciudadanos de los santos. Efesios 2:19. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos, oiga bien, y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos. Nada que envidiarle a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Josué, a Moisés, a todos los patriarcas, a todos los profetas. Nada que envidiarle. Somos conciudadanos de los santos. Estamos en el mismo nivel. ¿Quién nos puso allí? Cristo Jesús. Y aparte de eso, formamos parte de la familia, yo bien, de la familia de Dios. No parte de una familia millonaria, sino parte de la familia de Dios, parte de la familia de los santos, parte de la familia redimida y comprada con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Eso hizo Cristo en nosotros. Mire la posición tan elevada. Estamos allá, siendo conciudadanos de los santos. Estamos allí, siendo parte de la familia de Dios. Mire qué posición tan elevada en la que Cristo nos puso. Y aún continúa más. Ahí abajito, Efesios 2:20. Hemos sido fundamentados en el mismo fundamento de los apóstoles. En el mismo fundamento de los apóstoles. Oiga bien, dice el 20. Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo.
Y aún más, lo último, Efesios 2:6. ¿Qué dice Efesios 2:6? Dice que los colocó, mire, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, oiga bien, en lugares celestiales juntamente, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Ahí nos ha colocado Cristo Jesús. En una posición tan elevada que no existe comparación. En una posición tan alta que no existe comparación. Con ciudadanos de los santos, parte de la familia de Dios, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Allí nos puso Cristo Jesús. Allí estamos. Todo creyente ahí está en esa posición. Wow, qué posición tan maravillosa. Qué posición tan alta. Pero el versículo que hemos tomado dice: yo pues preso del evangelio, os ruego que andéis como es digno de la vocación, que andéis como es digno del llamamiento, que andéis como es digno de esa posición donde Cristo te puso, está diciendo la palabra de Dios. Ahora imagínense esto usted. Si posiciones terrenales, si títulos terrenales obligan al hombre a actuar de una manera diferente, si posiciones terrenales obligan al hombre a pensar de una manera diferente, si posiciones terrenales obligan al ser humano a hacer ciertas cosas diferentes de los demás, como por ejemplo, a un policía su posición lo obliga a vestir de una manera, lo obliga a hablar de una manera, lo obliga a ser una persona seria. A un soldado su posición lo obliga también a vestir, hasta su forma de caminar es diferente. ¿Por qué? Su posición lo obliga. Su posición lo obliga a actuar así. Un manager de una compañía, de un restaurante, su posición lo obliga a ciertas actividades diferentes que un mesero, diferentes que un cocinero. ¿Por qué? Por su posición lo obliga a actuar de esa manera. Él está obligado a hacer ciertas cosas que los demás no. ¿Por qué? Porque tiene que honrar su posición. En la posición que está, lo obliga a actuar de diferente manera. Un presidente de una nación, una posición muy elevada, ¿qué pasa? Sus obligaciones, sus responsabilidades son diferentes. ¿Por qué? Su posición lo obliga. Tiene protocolos de seguridad, protocolos de vestimenta, qué debe hacer, qué debe hablar, qué no debe hablar, todas esas cosas. ¿Por qué? Su posición lo obliga a actuar de diferente manera. Un pastor de una iglesia, su posición lo obliga a actuar de diferentes maneras, diferente a un miembro normal. ¿Por qué? Su posición lo obliga. Ahora yo digo, si estas posiciones terrenales, si estas posiciones obligan al hombre, a las personas a actuar diferente, a vivir diferente, a pensar diferente, hasta su rutina es diferente, ahora yo le pregunto, ¿cuánto más esas posiciones celestiales, cuánto más siendo conciudadanos de los santos, cuánto más siendo parte de la familia de Dios no los va a obligar a nosotros a actuar diferente, a vivir diferente, a pensar diferente? ¿Por qué? Porque somos comprados y lavados con su preciosa sangre. Esa posición nos obliga a ser diferentes. Por lógica nos obliga a ser diferentes. Si las posiciones terrenales obligan al hombre, las posiciones celestiales, cuanto más a nosotros, que somos parte de la familia de Dios, que somos conciudadanos de los santos. Pregunto yo, ¿será que no los obligan a nosotros? Acuérdese del tema, viviendo a la altura de la posición en la que Cristo nos puso. Ahí estamos ahorita. La primera parte hablaba de todo eso. El capítulo 4 comienza. Ok, ahí te puso Cristo, dice el apóstol Pablo. Y ya lo comienza, pero esa posición te obliga a pensar diferente. Te obliga a vivir diferente. Hoy en estos días vivimos tiempos. Cualquiera dice ser creyente. Cualquiera dice ser seguidor de Cristo. Usted sale allá afuera, muchos le van a decir, yo creo en Dios. Yo soy seguidor de Cristo, yo soy evangélico, pero usted ve su vida y ve una vida que es un desastre. Y de acuerdo a la Escritura, dice que tenemos que ser diferentes. Piensan como el mundo, actúan como el mundo, viven como el mundo, persiguen lo que el mundo persigue. Y entonces, ¿será que están haciéndole honor a ese título? Vivimos tiempos así, hablando de la iglesia en general. La gente vive como quiere, la gente piensa como quiere, la gente actúa como quiere, pero sí quieren los beneficios de Dios, quieren las bendiciones de Dios, quieren las bendiciones que están en la Escritura para los santos, pero su vida no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Estamos viviendo a la altura, a la posición que Cristo nos puso? ¿El hombre está viviendo a la altura de las Escrituras? Las demandas para los cristianos, amados hermanos, son muy altas. Las demandas para el cristiano son muy altas.
Las escrituras lo dicen. Y todo eso, como le digo, no es para alcanzar salvación, no es para ganar el favor. Son las evidencias que ya Cristo Jesús hizo la obra en nosotros. Son las evidencias que Cristo Jesús mora en nosotros. Son las evidencias que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Son las evidencias que gozamos de vida espiritual. Son las evidencias que Cristo Jesús nos compró y nos lavó con su preciosa sangre. Y eso demanda una vida diferente. Eso demanda actuar y vivir diferente al creyente, al Hijo de Dios. No es para ganar el favor, es porque Cristo Jesús ya hizo la obra en nosotros. Y comienza el apóstol Pablo y dice, para empezar, dice: yo pues preso del evangelio, yo pues preso del Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Ya vimos la vocación, ya vimos la postura, ya vimos la posición a que Cristo nos puso. Dice, fuiste llamado, dice, que andéis digno, dice, con toda humildad. La primera característica de ese hombre, dice que tiene que ser un hombre, una mujer humilde. Un hombre que ande en humildad. ¿Qué es la humildad? ¿O qué no es humildad? Hay cosas que a veces nosotros las vemos como humildad. Decimos, esa persona es humilde por su forma de caminar, porque camina con su rostro hacia abajo. Oh, qué humilde es esa persona. A veces decimos, esa persona, a veces relacionamos la pobreza con la humildad. La pobreza no es sinónimo de humildad. Yo conocí en mi país gente pobre, muy pobre, pero arrogantes, prepotentes como ninguno. He conocido en este país gente con mucho dinero, gente quizás rica, pero humilde. Y a veces nosotros decimos, esta gente pobre es humilde. No, la pobreza no es sinónimo de humildad. A veces decimos, oh, esta persona es humilde por cómo habla. No, la humildad proviene de acá, del corazón. Esta es la fuente de la humildad. De aquí, no lo externo. Mire, parecer humilde no es ser humilde. ¿Cómo así? Parecer humilde no es ser humilde. ¿Cómo así? A veces decimos de esta manera, oh, amados hermanos, le preguntan, ¿y qué tiene su casa cómo es, hermano? Ah, yo tengo una casita, dice. Dos casitas tengo que ya se están cayendo. Le pregunta sobre su carro, dice, ah, hermano, yo tengo ahí 3 carritos, dice, que apenas caminan, dice. Usted sabe que es una casa hermosa. Usted sabe que es un auto hermoso, una camioneta hermosa que vale 50,000, 60,000 dólares. Usted dice, una casita tengo allí. Yo pregunto, ¿será que está siendo humilde o está pareciendo humilde? ¿Será que está queriendo verse humilde o de verdad es humilde? Él sabe que es mentira. Él sabe que tiene 2, 3 casas hermosas y tiene 3, 4 carros hermosos. Pero está diciendo, ah, apenas caminan, la casita ya se está cayendo. ¿Se quiere ver humilde o es humilde? Está pareciendo humilde. Pero parecer humilde no es ser humilde. Cuando el pastor lo llama para un privilegio, un cargo, lo decimos, comenzamos, ay, pastor, es que yo no puedo, es que no tengo la capacidad, es que hay otros mejor para hacerlo, es que yo no tengo la habilidad, yo no tengo el don, el talento, y ponemos muchas excusas y estamos ahí. Desarrollamos el cargo, desarrollamos el privilegio y escucha usted que unas personas dicen, ¿para qué pusieron a esa? ¿Para qué pusieron a ese? Mejor hubieran puesto a otro. Y cuando aquella persona escucha, le garantizo 100% que esa persona se va a sentir mal, que le va a doler, que va a llorar quizás y se va a sentir herida. Pero ¿cómo así? Si estaba diciendo que habían otras personas que tenían la habilidad, la capacidad, el talento más que él. ¿Cómo así? Entonces, ¿estaba siendo humilde o quería verse humilde? Estaba queriendo verse humilde, pero no era humilde. Parecer humilde no es ser humilde. La humildad va mucho más allá que eso. Mire una definición de humildad. Pensar correctamente de nosotros mismos. Tener el concepto más exacto de nosotros. Ni más elevado ni más abajo, sino exactamente lo que somos. Dios no ha dado ninguna bendición, ningún talento para que usted se avergüence de ella. Los talentos no son para enterrarlos, ni para avergonzarse de ellos, sino para ponerlos a servicio y la obra de Dios. Usted puede decir para la honra y la gloria de Dios. Dios me ha dado salud, Dios me trajo a este país y Dios me ha bendecido y tengo estos 2 carros hermosos. Dios me ha bendecido, me ha dado salud y trabajo y tengo estas 2 casas hermosas. Dios me ha dado un don, un talento, pastor, y para la honra y la gloria de Dios lo voy a hacer. No pasa nada. No pasa nada. No está siendo orgulloso ni arrogante, sino que está poniendo en alto el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Hay una gran diferencia en parecer humilde y ser humilde, tener un concepto de lo que en realidad usted es.
Continuemos. Pero ¿de dónde proviene la humildad cristiana? ¿Cómo comienza la humildad cristiana? ¿Sabe cómo comienza la humildad cristiana? Proviene del conocimiento propio de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Cuando tenemos una realidad alterada de nosotros mismos, cuando nos creemos más de lo que somos, cuando pensamos más de lo que nosotros somos, entonces no hay humildad en nosotros. Difícilmente usted va a ser humilde cuando se cree más de lo que es. Cuando usted tiene un concepto igual, correcto de quién es, allí comienza la humildad. Cuando no nos creemos más de lo que somos. Mire, hermano, había una persona que antes de acostarse soñaba sus sueños despiertos. Y en sus sueños se miraba como aquel hombre, como aquel cirujano que hacía la operación más difícil y la hacía con éxito. Se veía como aquel bombero que entraba entre las llamas y sacaba a aquel niño que se estaba quemando. Se veía como aquel policía que entraba en aquel conflicto y lo solucionaba. Se veía como aquel futbolista que en el minuto 90 hacía el gol de oro y ganaba la copa. Este hombre tenía una realidad alterada del mismo. ¿Y sabe cuál es el problema? En nuestros sueños, en nuestros pensamientos, todos somos héroes. Difícilmente somos el que morimos. Difícilmente somos aquel que da de lástima. No, somos aquellos héroes que somos los buenos en la película. Que somos aquellos que sobresalimos. Una realidad alterada de nosotros mismos. Pero necesitamos cambiar eso. Porque si no, nunca van a ser humildad en nosotros. ¿Pero qué más? Cuando la verdadera humildad se produce cuando reconocemos nuestras debilidades. Cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros fracasos. Cuando reconocemos cuántos errores tenemos. Cuando reconocemos cuán miserables somos. ¿Y sabe cuándo pasa eso? Cuando nos vemos a la luz de las Escrituras. Solamente allí nos damos cuenta de lo poco que somos sin Cristo Jesús. Allí comienza a producirse humildad. Si no reconocemos todas esas cosas, difícilmente se va a producir humildad en nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia que somos nosotros? Salmo 103, 14, lo podemos de memoria. ¿Qué dice? Porque Él conoce nuestra condición y dice que se acuerda que somos polvo. No dice que somos de perlas preciosas, no dice que somos diamantes, no dice que somos de plata, de hierro, no, dice que somos polvo y nada más. Y este cuerpo un día se va a morir y se va a volver al polvo. ¿Y qué dice de nuestra vida? Dice Job 8:9, pues nosotros somos de ayer, dice, nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Hoy estamos y mañana no estamos. Salmo 78:39 dice, se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Eso somos. Eres tú eso y esa es tu vida. Como un soplo, como una sombra que está y al instante desaparece. Hoy estamos y mañana no estamos. Hoy estamos aquí y nadie te asegura que mañana estarás. Tu vida es como soplo, tu vida es como una sombra. Tu vida se te va como agua entre los dedos y desaparece. Y dices, ¿qué pasó conmigo? Eso somos, dice la Escritura. Y cuando reconocemos eso, entonces comienza a germinar humildad en ti. Pero si no reconocemos eso como el mundo, que no reconoce, piensa que ellos se deben a ellos mismos, piensan que todo lo que tienen es por ellos mismos, no reconocen a su Creador. Difícilmente hay humildad en ellos. Están totalmente llenos de orgullo, de arrogancia. También la humildad cristiana se produce cuando nos colocamos, oiga bien, cuando nos colocamos a la par de Cristo y nos comparamos con Él. Allí comienza, allí vemos nuestra condición. Mientras nosotros nos comparemos con nuestros semejantes, mientras nosotros nos comparemos con los hermanos o nos comparemos con el mundo, vamos a salir santos, justos y piadosos. Cuando nos comparamos con los demás, ciertamente vamos a salir bien parados. Compárate con Cristo. Compárate con Cristo, párate a la par de Cristo, el santo, el justo, el que no conoció pecado, a ver cuál es nuestra condición. Cuando tú comparas con Cristo Jesús, cuando te mides a los estándares de Cristo Jesús y cuando te mides a las demandas de Dios, Dios demanda perfección de su pueblo. Nunca la vamos a alcanzar, pero demanda, ese es el estándar. Entonces, cuando nos medimos a la par de, cuando nos paramos a la par de Cristo y nos medimos ante Él, entonces nos damos cuenta de nuestra condición. Y entonces, mire, cuando nos medimos con Cristo Jesús, no queda espacio para el orgullo. No queda espacio para la vanidad, no queda espacio para la arrogancia. Solo queda agachar la cabeza y decir, cuán miserable soy yo, cuán pecador soy y tú cuán santo eres. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos medimos con Cristo Jesús.
Usted puede creerse un profesional. Usted puede creerse un profesional en cualquier área. Usted puede decir, oh, cuán veloz soy para correr. Compárese con un profesional. Usain Bolt, se va a dar cuenta cuán lento es como una tortuga. Usted compárese, usted dice cuán bueno soy para jugar fútbol. Compárese con los hombres de las grandes ligas. Se va a dar cuenta que usted no sabe. Compárese con Cristo Jesús, con el santo, con el perfecto. Entonces se va a dar cuenta de su condición. Entonces se dará cuenta cuánto necesita de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Cristo Jesús. Solo entonces va a haber humildad en nuestros corazones. Solo entonces nosotros nos vamos a humillar y vamos a decir, Dios, sé propicio de mí. Solo entonces. Nada más que entonces. ¿Cuánto más genera humildad? Lo que viene a continuación yo digo que es igual que compararlos con Cristo Jesús. ¿Sabe cuándo proviene la humildad de nuestros corazones? Del conocimiento constante de que somos creados. Si no reconocemos que tenemos un creador, el mundo no reconoce que tiene un creador. El mundo dice que viene de la evolución, que viene del Big Bang, que viene de tantas cosas. Si nosotros reconocemos que tenemos un creador, mire esto. Si usted reconoce que es una criatura, que Dios lo formó, que Dios lo creó, que Dios lo hizo, que usted existe porque Dios quiso que un día existiera. Si usted reconoce eso en su corazón, usted va a pensar así: yo existo porque Dios quiso que existiera. Entonces, desde que yo nací, todo lo que he obtenido, su familia, conocimientos, títulos, logros, todo lo material que usted ha obtenido, usted lo tiene porque Dios un día decidió hacerlo. Porque Dios un día decidió crearlo. Usted no se debe a usted mismo. Yo no me debo a mí mismo. Yo me debo a que Dios un día quiso crearme. Él quiso hacerme. Entonces todos mis logros, todo lo que he logrado, es porque Cristo Jesús quiso que yo existiera. Si Él en su soberanía no me hubiera hecho, de mí no existiera mi nombre, de usted no existiera su familia, sus hijos, nada existiera. Y entonces usted se da cuenta que tiene un creador. Entonces se da cuenta que todo se lo debe a ese Dios que un día lo formó. No queda espacio para el orgullo, no queda espacio para la arrogancia, solamente humildad. Se lo debo todo a Él. Entonces produce humildad en usted y en mí. ¿Por qué? Porque usted reconoce que le debe todo a ese creador. Es dependiente de Él, totalmente dependiente, no autosuficiente y no autodependiente, sino dependiente del Señor Jesucristo. Entonces usted se da cuenta que todo se lo debe a Él. Sus casas, sus carros, sus hijos, su familia, todos sus méritos, todos sus logros, todo lo que usted ha logrado, lo tiene porque Dios un día decidió crearlo, un día decidió hacerlo. Si Dios no hubiera decidido hacerlo, de usted no existiese nada, no existiese historia, no existiese nada de usted. Solamente existe porque tiene un creador que decidió formarlo un día. Solamente por eso. Nada de lo que usted tiene es por méritos propios. Lo tiene porque Dios un día se lo dio. Y cuando usted reconoce eso, usted es humilde y dice: oh, cuán maravilloso es Dios y cuán miserable soy, y cuánta bondad y cuánta gracia y misericordia hay de Dios para con mi vida. Entonces se genera humildad en usted. Por eso no queda espacio para el orgullo. ¿De dónde proviene el orgullo? Por eso se dice que el orgullo es algo antinatural del hombre. ¿Por qué? Porque no se sabe de dónde proviene. Usted me puede decir: si viene del pecado de Adán y Eva. No, yo me voy miles y millones de años atrás y encuentro el orgullo en el cielo. Con Luzbel, ángel de luz. Lo encuentro allá. Pero aquel era un ser creado también. Dios le puso perlas preciosas. Dios lo hizo maravilloso, con fuerza, con esplendor, con belleza. Dios lo formó. Tenía todo eso porque Dios decidió crearlo. Entonces, ¿de dónde viene el orgullo? Si él era un ser creado por Dios. ¿Se da cuenta? El orgullo es algo antinatural para nosotros los hombres y para los ángeles también. Siguiente. ¿Qué dice? Mire, la humildad trae recompensas. Proverbios 22:4, ¿qué dice? Oiga bien, qué bonito. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. La humildad le pone con el temor a Jehová. Y dice que riqueza, honra y vida. Eso produce la humildad. Cuán valiosa, cuán perla preciosa en el hombre nacido de nuevo, la humildad en el corazón. Cuán perla preciosa es eso. El hermano humilde es exaltado. Santiago, ¿qué dice Santiago? 1:9 al 10. El hermano que es humilde dice: condición, gloríese en su exaltación. Un día va a ser exaltado por Dios. Un día va a ser exaltado por Dios. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará
como la flor de la hierba. Hoy está, mañana no está. El rico va a desaparecer y va a ser el día que va a resucitar para condenación eterna. El humilde que habita en esta tierra en humildad, un día va a resucitar y va a estar frente a su Creador. Y Él le va a decir: oh, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso será exaltado por el supremo Creador del universo. Cuán perla preciosa es la humildad en el corazón del hombre. Deberíamos de anhelar la humildad más que todas las cosas. Deberíamos de ser personas para estar a la posición, a la altura que Cristo Jesús nos puso. Para estar a la altura, a ese nivel en nuestros corazones debería haber humildad. Como creyentes, como hijos de Dios. No quede espacio para el orgullo en el creyente. No quede espacio para la arrogancia en el creyente. No quede espacio para la altivez en el creyente. Todo lo que tú eres, todos tus logros, tus metas y propósitos es gracias al supremo Creador del universo. Aquel que los ángeles le adoran día con día. Aquel que un día conocerás tú. Todos lo conocerán. Unos lo conocerán para vida eterna y otros lo conocerán para condenación eterna. Yo pregunto, ¿de qué manera lo conocerás tú? ¿Como el juez soberano del universo o como el padre que abraza a sus hijos y dice: aquí vienes, allá en la tierra te sacrificaste, te esforzaste, te sostuve y ahora estás conmigo para toda una eternidad? ¿De cuáles seremos nosotros? Bendita sea su gracia y su misericordia. La segunda, me voy a saltar la mansedumbre. Mire, la mansedumbre, solo voy a leer esto, es aquella persona que se sujeta, oiga bien, a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin vengatividad. Es aquella persona que se deja guiar por Dios, aquella persona que se deja corregir por Dios, aquella persona que le dice muchas cosas al hombre, le ofenden, le dañan, pero controla sus impulsos, controla sus instintos y ¿sabe qué? Se calla, controla sus emociones, pero lo vamos a saltar. Solo voy a leer una cita de Colosenses porque es una orden de Dios que los manda. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, dice, santos y amados, oiga bien, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La mansedumbre y la humildad van de la mano. No hay hombre manso que no sea humilde, no hay hombre humilde que no sea manso. Por eso siempre los coloca juntos. En Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Característica de los hombres que Cristo Jesús ha puesto en posiciones celestiales. La pregunta es: ¿tenemos esas características nosotros? La pregunta es: ¿estamos caminando con esas cualidades por este mundo? La pregunta es: ¿lo estamos dirigiendo por los mandatos de Cristo Jesús? La pregunta es: ¿estamos a la altura del llamado? ¿Estamos a la altura de la vocación? La pregunta es: ¿formamos parte de ese grupo selecto? Si formamos parte de ese grupo selecto que Cristo Jesús ha puesto en lugares celestiales, esas características van a estar en ti. Esas características van a estar en mí. ¿Carecemos de ellas? Tú lo sabes y Dios lo sabe. Siguiente. Dice que nos soportemos los unos a los otros. Voy a pasar rápido en estas dos. Con paciencia y con amor. ¿Qué significa soportarlos con paciencia? Una persona que nunca cede, que soporta hasta el final ante la dificultad. Una persona paciente también es aquella que tiene el poder, los argumentos para defenderse, pero no lo hace. Se lo ilustro de esta manera. Casi todos hemos visto esta escena. Creo que casi todos la hemos visto. Dos perros, un perro grande, un perro gigantesco y un perro pequeño. El perro gigantesco está echado ahí, tranquilo el perro. Llega el perro pequeño y le comienza a ladrar. Le ladra por todos lados, le muerde la cola, le muerde sus orejitas, le muerde sus patotas. Ahí está y le hace mil cosas y el perro grande solo lo ve. Mire qué tremendo, el perro grande lo soporta. Allí está el perro grande, solo lo ve. El perro pequeño le hace cuánta cosa y el perro solo lo ve y lo ve y lo ve. Él sabe que solo le pone una patota es suficiente. Él sabe que de un mordisco es suficiente para matarlo, pero no lo hace. El perro grande lo soporta, se para el perro grande y se va. Y aquel perrito todavía va, todavía ladrándole y tantas cosas. Y aquel solo se levanta y se va. Eso es soportar a alguien con paciencia. Tiene los argumentos usted para defenderse. Le ofenden, le dañan, le hieren. Usted tiene la razón. Tiene la fuerza para defenderse. Tiene los argumentos para defenderse. Pero no lo hace. La soporta. Lo soporta a su jefe, a su compañero de trabajo, que le hace la vida imposible, lo soporta y dice soportándose con paciencia y con amor. Ese último que le agrega allí, soportándolo con paciencia y con amor.
Es muy valioso. Conecta, los conecta. Usted puede hacer eso, soportarla, soportarlo. E irse como aquel perro que se va y no le pone cuidado al perro pequeño. Pero usted se puede ir de esa manera, pero en su corazón desea vengarse. En su corazón desea desquitársela, desea pagarle el mal por mal. Si se fuere, soportó, pero en su corazón lleva muchas cosas. Pero dice, soportándose con amor, es decir, se va y le dice, yo te amo en su corazón, yo te bendigo, yo te amo a pesar de todo eso. Se va, le aguantó, le soportó y todavía en su corazón va diciendo, hermana, yo te amo, amigo, yo te amo, amigo, yo no te voy a pagar por mal, yo te entiendo lo que estás haciendo y te sigo amando. Eso es soportar con paciencia y con amor. ¿Nos soportamos nosotros con paciencia y con amor los unos a los otros? ¿Están esas cualidades en nosotros? Pregunto, ¿están esas cualidades en nosotros? Usted lo sabe y Dios lo sabe. Siguiente. Voy pasando rápidamente por estas cualidades. Ahorita me voy a saltar al versículo 25. Miren lo que dice Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Anteriormente, mire, el título que tienen del versículo 17 es la nueva vida en Cristo. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos de engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad. Está diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 22, 23 y 24. Y como que alguien le pregunte al apóstol Pablo, sí, entiendo que he dejado la vieja vida, que me he despojado del viejo hombre y mi mente ha sido revestida, renovada en el espíritu y me he vestido del nuevo hombre. Sí, entiendo, comprendo todo eso. Y alguien le preguntaba, pero sé más específico, apóstol Pablo, ¿qué tiene que pasar después de eso? Oh, responde el apóstol Pablo, tiene que pasar algo más. Es decir, ya fuiste renovado en el nuevo hombre, te has vestido de una nueva criatura, eres una nueva persona. Está diciendo el apóstol Pablo, van a haber cambios en tu vida. Ok, dime cuáles son los cambios, le responde. Aquí te van, le dice el apóstol Pablo. Por lo cual dice, como que el apóstol Pablo diga, por eso, como eres una nueva criatura, como eres un nuevo hombre, dice, ahora dice, antes eras mentiroso, dice. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablas verdad, cada uno con su prójimo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Antes hablabas mentira, había mentira en tus labios, había mentira en tu boca. Ahora que has venido a Cristo Jesús, vas a hablar verdad. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Eso está diciendo el apóstol Pablo en esos versículos. Y dice, con su prójimo. Esto está hablando de nuestros hermanos. No está hablando del mundo, está hablando de nuestros hermanos. Porque dice, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros, está hablando de la iglesia de Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, está hablando entre nosotros. Que no hablemos mentira. Antes hablabas mentira, hoy ya no tienes que hablar mentira. Y la mentira no es solo decir, esas sillas son rojas o son negras cuando son rojas. La mentira va mucho más allá que eso. Es alterar la verdad. Usted puede decir, o alguien dice, no sé, me golpearon 5 personas. No fueron 5 personas, fue su esposa. O sea, sí lo golpearon, pero fue su esposa. Mire, usted se ríe, pero esas cosas pasan. No acá, pero yo conocí a un compañero de trabajo que así pasó. En la noche era guarda de una disco y dijo que le habían pegado 4 hombres y otras personas lo conocían y era su esposa que le había pegado. O sea, pasan, de verdad pasan, pero afuera. Entonces es manipular la verdad. Aquel que exagera la verdad y minimiza la verdad está mintiendo. Hay personas que siempre exageran. Hay personas que viven exagerando todo el tiempo. No dicen la verdad. Esa es mentira. Mire, si hay una palabra que debería ser veraz, o las personas que deberían ser tan sinceras, esa es la palabra de los cristianos. Los cristianos deberíamos de ser las personas más honestas, más sinceras y hablar cuanta verdad, siempre. Y no quiere decir que no vamos a mentir. El problema es ser practicante de la mentira. El problema es mentir deliberadamente. El problema es saber que usted está mintiendo y deleitarse en la mentira. El problema es usted mentir y a veces sabe que con la mentira va a dañar a alguien, pero aún así lo hace. Ese es pecado. Ahí está pecando. No quiere decir que no vamos a mentir. Sí, pero debemos de apartarlo cuanto más queramos de la mentira y evitar la mentira lo más que podamos. Esa debe ser una actitud del cristiano. Como le digo, la mentira es manipular la verdad, agregarle o quitarle, exagerarla.
A veces hasta con callar mentimos, ¿sabe? Le preguntan a usted con respecto a algo, usted sabe la verdad, pero no responde. Y sabe que si usted responde va a beneficiar a alguien. Y si no responde, le va a perjudicar. Que usted cayó, usted está mintiendo. ¿Se da cuenta? La mentira va mucho más, man, mucho más lejos. Por haber callado, que conocía la respuesta y tenía la respuesta, usted perjudicó a alguien. Usted pudo haber respondido, pero no lo hizo. Usted ha mentido, sabía la verdad, no la dijo, perjudicó a alguien. La mentira va mucho más allá que eso. Mucho más allá que decir esto es negro o esto es blanco. Es negro, pero usted dice que es blanco. Va mucho más allá que eso. La mentira. Pero el apóstol Pablo, ya no tiene que haber mentira en ti. Tienes que hablar verdad, apartarte de la mentira. Es que dice 1 Corintios 6:10. Mire qué dice con respecto a eso. No entrarán en el reino de los cielos los mentirosos. No van a estar ahí. No van a estar ahí. Ni los ladrones, dice. Un ladrón es un mentiroso. Él miente muchas veces para robar. Miente. Ni los ávaros, dice. Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los estafadores. Los estafadores son mentirosos también. Ellos mienten para estafar a la gente. Son mentirosos. Dice que no heredarán el reino de los cielos, dice. No van a estar ahí. Los mentirosos no van a estar ahí. Y Proverbios, mire qué tremendo. Aquí está algo tan tremendo sobre la mentira. Proverbios 12:22 dice. Mire lo que dice. Los labios mentirosos, dice, oiga bien, son abominación, oiga bien, a Jehová. ¿Qué siente Dios por los mentirosos? Su alma los abomina. Dios abomina a los mentirosos, aborrece a los mentirosos. ¿Quién lo dice? Las Escrituras. ¿Se da cuenta por qué ellos no van a estar en el reino de los cielos? ¿Se da cuenta por qué ellos no van a entrar al cielo? Porque Dios aborrece la mentira. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué? ¿Por qué los estándares bíblicos son muy altos? Ahora yo pregunto, ¿estamos viviendo a la altura de la posición que Cristo los puso? ¿Están estas cualidades en nosotros? ¿Están estas características en nosotros? ¿Está esto en nosotros? Usted lo sabe y Dios lo sabe. He pasado rápidamente por eso. El tiempo avanzó y vamos al último. Miren lo que sigue diciendo. El 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 10 años enojados. En serio, 10 años, 5 años enojados. Un año ha pasado. 20 años han pasado. Y aquí dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No está diciendo que no lo vamos a enojar, sino que no contemplemos y no abracemos ese enojo, sino que corramos rápidamente a Cristo Jesús, a Dios, y que nos quite eso del corazón. Porque puede ser que Cristo venga y nos encuentre así. Ni deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos y tenemos ahí ese enojo, le damos lugar al diablo, porque nace raíz de amargura en el corazón y el corazón se hiere, se daña mucho y después pasan muchos años y no sana el corazón. Pero llegamos al 28. A ver cómo salimos aquí. Dice, el que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Mire, el apóstol Pablo le está diciendo, primeramente le está diciendo, ok, tu pasada manera de vivir robabas, agarrabas lo que no te pertenecía, agarrabas lo que no era tuyo, pero ahora en Cristo Jesús ya no va a ser así. No trabajabas porque robabas y eso te alimentabas, pero ahora en Cristo Jesús está diciendo, ya no tienes que hacer así. Ahora tienes que trabajar y con tus manos vas a ganar el sustento. Está diciendo el apóstol Pablo. Está respondiendo a aquel que le preguntó y le dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? No dice la Escritura, yo estoy tratando de ilustrarlo, pero ahí no está. Entonces le preguntó, entonces, ¿cómo va a ser nuestra manera de actuar? Ya revestidos por el Espíritu, ya viviendo con una nueva criatura. ¿Cómo vamos a andar? Si antes robabas, estabas en el mundo, robabas, o ya no lo vas a hacer, sino que vas a trabajar. ¿Qué no está diciendo el versículo? Lo que no está diciendo, Dios no se refiere a que acumulemos muchas riquezas. El versículo no está diciendo trabaja y acumula mucha riqueza, muchas posesiones materiales. No estoy diciendo que es malo, solo estoy diciendo que el versículo no está diciendo eso. No está diciendo tampoco trabaja y acumula para que cumplas todas tus metas y todos tus sueños materiales. Tampoco está diciendo el versículo, tampoco el apóstol Pablo o Dios a través del apóstol Pablo le está diciendo trabajen y construyan su propio imperio. El versículo no está diciendo eso. Tampoco está diciendo solo trabaja
para proveer para tu casa y tu familia. No, el proveer para la casa y la familia es un mandato y es una ordenanza de Dios. Todo hombre de su hogar tiene que producir y proveer para su casa. Dios lo estableció. Y Dios lo estableció y lo llevó a unas alturas bien profundas. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:8. Con aquellos que no proveen para su casa, para su hogar. Se dará cuenta de la profundidad donde Dios lo llevó. Se dará cuenta de la altura donde Cristo Jesús lo puso. Aquí tal vez no pasa, pero en nuestras familias, los padres, lo voy a decir así porque es una realidad, tienen muchos hijos, pero sus hijos a veces viven en pobreza y miseria. Y mire lo que dice 1 Timoteo 5:8. Si me lo pueden poner, 1 Timoteo 5:8 para que lo veamos. Las dimensiones, la altura. Porque si alguno dice, no provee para los suyos, oiga bien, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se da cuenta de las dimensiones? ¿Se da cuenta de la altura? ¿Se da cuenta de los estándares bíblicos para el cristiano? ¿Se da cuenta que están muy altos? ¿Se da cuenta de la altura? Entonces el versículo no está diciendo eso tampoco. Eso es un mandato. El versículo está yendo más allá. El versículo bíblico está yendo más allá que eso. Más profundo que eso está yendo. El estándar de Dios para el creyente va mucho más lejos. El mundo te dice acapara, el mundo te dice acumula riqueza, eleva tu nivel social. Entre más tengas, tu nivel social va a ser más alto. Te vas a relacionar con personas más altas, te vas a relacionar con gente poderosa, te dice el mundo. Pero Dios a través de su palabra nos dice algo diferente. Trabajas. Oiga bien, la escritura dice, conviértete en un hombre trabajador. Oiga bien, para que puedas ayudar a los necesitados. ¿Se da cuenta del estándar bíblico? ¿Qué dice la escritura? Lo leemos otra vez. El que hurtaba no hurte más, ya no robe, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso está diciendo el versículo. Eso está diciendo el versículo. ¿Cierto o no? Eso está diciendo el versículo. Usted tiene que proveer para su familia. Pero Dios va mucho más allá. Va mucho más lejos. Para nosotros no es el sentido acumular. No es el sentido llenarlos de riqueza. No es el sentido llenarlos de posesiones materiales. La escritura no nos manda eso. Es bueno, si puedes es bueno, hazlo. Pero ¿qué más vas a hacer con tu riqueza? Con tus posesiones. ¿Cuál es el sentido de eso? Yo voy a bajar el estándar un poquito más. La escritura no lo baja. Supongamos que no ayudamos al necesitado. Supongamos que no. Pero por lo menos apoya la obra donde te congregas. Por lo menos apoyemos la obra donde los congregamos. Por lo menos eso hagamos. Imagínate tú esto. Nos congregamos en esta iglesia. Nos alimentamos espiritualmente. Tenemos un pastor que nos pastorea. Nos desarrollamos, servimos en este lugar. Tenemos un círculo social. Convivimos con nuestros hermanos. Hacemos tantas cosas, tantas amistades, tantas cosas dentro de una congregación. Y que tú ni siquiera apoyes la obra. Cuando el estándar de Dios dice acumula, trabaja, pero ¿qué? Alimenta al necesitado. Aquel que tiene, aquel que no tiene, dale. Suple las necesidades de tu familia, pero si tienes para hacerlo, también suple las necesidades de aquellos que no tienen. Pero si no lo hacemos y ni siquiera apoyamos la obra, ¿cómo salimos? Estamos viviendo a la altura, a la posición que Cristo Jesús los ha puesto. Estoy viviendo yo a la altura de la posición que Cristo Jesús los ha puesto. ¿Apoyamos la obra? No lo sé. Eso usted lo sabe. Cuando vienen pastores acá y predican la palabra de Dios con necesidades, hasta pasan videos acá y luego se ponen con una mesita allá. Todos pasamos de largo. $5 valen, $10 valen las cosas que venden, $20 valen y nosotros no apoyamos. Ni siquiera la obra apoyamos nosotros. Cuando el estándar bíblico, cuando el estándar de Dios para el creyente es muy alto y nosotros ni la obra apoyamos. ¿Usted cree que estos edificios, aquellos 16 cuartos, aquel otro templo y este templo, esto se mantiene así por así? Si usted conociera los gastos de toda esta propiedad, se sorprendería.
Y el estándar bíblico es hasta allá. Y nosotros, ni siquiera la iglesia donde nos congregamos, apoyamos. Yo le pregunto, ¿estamos viviendo a la altura del llamado de Dios? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué tienes en mente cuando dices voy a trabajar, voy a obtener esto, voy a acumular acá, voy a acumular allá? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es el propósito por el cual trabajas y te cansas y ocupas todo el tiempo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde estás viendo? ¿Acumular riqueza como el mundo? ¿Prosperar económicamente y llenarte de o tener un estándar más alto entre la sociedad? ¿Cuál es tu propósito, amada iglesia? ¿Cuál es la visión de nosotros de creyentes? ¿Cuál es la visión de nosotros? ¿El por qué? El por qué acumular, el por qué trabajar tanto. Cuando la palabra de Dios dice, trabaja así, gana el pan de cada día, suple las necesidades de tu familia. Pero cuando vea una necesidad, dale, porque tú puedes darle. Pero usted y yo a veces no damos ni tampoco apoyamos la obra de Dios. ¿Qué dirá Dios allá cuando nos ve? Te traje para esta nación, te prosperé, te bendije de tantas maneras. Hoy estás tan bendecido, pero no prohíbes bendición al necesitado y no apoyas ni siquiera la obra. ¿Qué dirá el Dios santo y todopoderoso de ti y de mí? ¿Qué dirá de nosotros? ¿Dónde quedamos? Estamos viviendo a la altura en la que Cristo Jesús nos ha puesto. Estamos viviendo a la altura. Y termino con esto. Se da cuenta que ser creyente va mucho más lejos. Se da cuenta que ser creyente va mucho más que congregarlos así como estamos hoy. Se da cuenta que ser un creyente es más que levantar las manos en medio de la adoración y llorar. Se da cuenta que ser creyente es más que orar, es más que ayunar. A veces le damos tanto énfasis a esas cosas que son buenas. Una persona regenerada por el Espíritu Santo va a sentir deseo de orar, de congregarse, de todas esas cosas. Pero ser creyente va mucho más allá que eso. Va mucho más allá que todas estas cosas. Va mucho más allá, amados hermanos, de reunirlos dentro de una congregación, de estar lleno de actividades. A veces le hacemos tanto énfasis a eso, pero carecemos de todas esas cualidades. Yo pregunto, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde vamos nosotros? La vida del creyente es mucho más que toda esta liturgia. Es mucho más que congregarlos en este lugar. Es mucho más que estas cosas. La vida del creyente tiene que dar frutos. En su palabra dice, por sus frutos os conoceréis si verdaderamente son mis discípulos. Si no hay frutos, seremos como este arbusto verde robusto, pero que no tiene fruto, y en aquel día será echado al fuego eterno para siempre. Frutos demanda Dios de su pueblo. Frutos demanda Dios de Iglesia Torrefuerte. Cualidades, características que representen y que definan el carácter de Cristo en nosotros. Frutos demanda de nosotros cualidades, humildad, bondad, todas esas cosas. Humildad, hablar verdad, ser generosos. Están estas cualidades en mí y en ti. Estoy deseando cumplir los estándares de Dios. Estoy a la altura del llamado de Dios. Estas evidencias están en mí. Formo parte de ese grupo selecto. En realidad estoy viviendo la altura de la posición en la que Cristo Jesús me puso. Formo parte de ese pueblo. Soy conciudadano de los santos. Soy parte de la familia de Dios. Estoy fundamentado en el fundamento de los apóstoles. El Espíritu Santo de Dios mora en mí. He sido acercado por Dios a su familia, a la familia de Cristo. Mora el Espíritu de Dios en nosotros. Están esas cualidades en nosotros. Están esas evidencias en nosotros. Formamos parte de ese pueblo. Formamos parte de esa iglesia que es diferente. Si no lo habías hecho hasta este día, hoy puedes comenzar. Dios es un Dios de oportunidades. Pongámoslo sobre nuestros pies. Dios es un Dios de oportunidades. Yo desconozco tu vida. Solo he tratado de hablar de la palabra de Dios. Dios te conoce, tú te conoces. Tú sabes si esas cualidades están en ti. Tú sabes si formamos parte de ese pueblo selecto que Cristo Jesús ha puesto en posiciones celestiales con Cristo Jesús. Preguntémoslo. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, delante de tu presencia venimos hoy reconociendo, Padre mío,
que tus estándares son muy altos, mi Dios. Reconociendo que la posición en la que tú nos has puesto es muy alta, Padre mío. Reconociendo que de tu pueblo demanda, Dios mío, demandas un cambio radical. Reconociendo que tu palabra dice que por sus frutos os conoceréis si verdaderamente somos tus discípulos. Reconocemos, Dios mío, delante de tu presencia que necesitamos ser mejores. Pon convicción de pecado en medio de tu pueblo y pon deseo de arrepentimiento y que nos volvamos a ti y que cambiemos de dirección, Dios mío, si andamos yendo por camino desviado. Que podamos decir, como decía el salmista, escudriña, conoces mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Guíame por el camino justo, por el camino íntegro, por el camino de la piedad. Guíame por caminos de santidad. Que podamos reconocer nuestra condición y humillarlo delante de ti. Y que brote la humildad en nuestros corazones. Y vivamos conforme a tu voluntad. Y vivamos conforme a tu mandato, conforme a tus estatutos. La vida cristiana es diferente, mi Dios. Hemos sido llamados a ser diferentes como el mundo lo es. A vivir una vida distinta. Que vivamos conforme a tus mandatos, Padre mío. Que seamos una iglesia, Dios mío. Que honremos tu nombre. Honremos esa posición en la que Cristo Jesús los puso un día, cuando nos compró y nos lavó con su preciosa sangre. Dios mío, mira a tu pueblo reunido esta tarde. Mira a los amigos que están presentes en esta tarde. Si no conocen a Cristo, hoy es un buen día para que entreguen su vida a ti, Dios mío. Toca sus corazones. Los amigos presentes que están hoy esta tarde, si sienten el deseo de venir a Cristo, hoy es un buen día para entregar su vida a Cristo Jesús. Él está a las puertas y llama. Si alguno oyere su voz y abriere su corazón, Él entrará y habitará en su corazón para siempre. Te doy gracias, mi Dios, por esta palabra. Y que seas tuyo, Dios mío. Que no sea una palabra más, sino una palabra que quede grabada en los profundos del corazón de tu pueblo. Y que traiga cambios en la vida. Que vivamos diferente. Todo te lo pido en tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. El tiempo de la predicación de la palabra ha llegado hasta acá. Yo le doy gracias a Dios por este privilegio. Y con este privilegio honrado el nombre del Señor Jesucristo. Y los saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y pase mi hermano Ramiro juntamente con nosotros.